Hola a todas y todos, soy Fabrizio Lorusso, esta es la videocolumna Trotamundos Político semanal aquí en el canal del amigo Jesús Escobar. Y esta semana la temática que vamos a tratar es mundial y buscadoras. Pues entre los movimientos sociales de distinta naturaleza y con diferentes reivindicaciones de larga data, más recientes y hasta de diferentes quizás colores políticos que se han manifestado en estos días, particularmente en las principales ciudades del Mundial, en México, que va a tener 13 partidos entre Monterrey, Guadalajara y particularmente la capital Ciudad de México, pues entre diferentes movimientos en días previos al evento y también ya durante los primeros días de los partidos, ¿no? Desde la inauguración y luego ya lo que sigue, pero también desde el mes de mayo, se han manifestado cerca del Estadio Azteca, por el centro de la ciudad, por la glorieta de las y los desaparecidos, particularmente el movimiento de personas buscadoras, colectivos, familiares, personas solidarias y organizaciones que acompañan la reivindicación para encontrar a las personas desaparecidas, para conseguir al menos un acercamiento a la verdad, a la justicia, también en época de mundial y sobre todo en época de mundial, destacando como a todas las personas que son buscadas en México les gustaba el fútbol, jugaban fútbol o bien hubieran estado felices de estar aquí entre nosotros y nosotras para poder ver el resultado de esta Copa del Mundo entre los tres países de Norteamérica. Este movimiento es expresión profunda de un México todavía doliente, pero resistente, frente a los embates de autoridades indolentes, luego vienen de todos los estados, todos los municipios, de los rincones más lejanos de la capital, también a contarnos su experiencia, ¿no? Que tiene que ver con estas autoridades tendencialmente omisas, con el crimen organizado en los ranchos, en las comunidades, en las ciudades, en las cercanías de la vida cotidiana de las personas que buscan y otros poderes fácticos en el territorio, particularmente los poderes económicos, que controlan los medios también, narrativas sobre la desaparición y propiamente controlan territorios en los estados de los que proceden miles de madres, padres, hermanas, hermanos, esposos y esposas clamando justicia y búsqueda, ¿no? Los grupos sobrevivientes de la violencia y en búsqueda de las y los desaparecidos se han manifestado tanto para visibilizar el contraste entre la fiesta elitista mundialista que contrasta con el carácter popular de un deporte con el fútbol y contrasta con la realidad cotidiana de a quien le gusta concretamente jugar y el espíritu del propio deporte, ¿no? Que es el fair play, contrasta con la FIFA, ¿no? Que en cambio promueve otro tipo de valores de un capitalismo mucho más globalizado y salvaje, ¿no? Esto respecto de los orígenes también del fútbol profesional, que casi tiene 2 siglos, ¿no? Entonces, hay un contraste con esta fiesta elitista mundialista. Ninguna familia buscadora de las que se han manifestado, incluso por el Zócalo y en otros lados, o incluso en la FanFest, ¿no? De Ciudad de México, ha querido echar a perder como tal la fiesta, pero sí, sí mantener un recordatorio de que más allá del deporte y del espíritu del deporte, existen otras solidaridades que deben de manifestarse, deben de encontrar resonancia también con esta vitrina del mundial, porque pues no hay nunca un receso en el dolor de una madre que está buscando, ¿no? Entonces preocupa la todavía fuerte situación de impunidad en muchas regiones del país y eso también muestran al llegar con pancartas, al visibilizar las caras, las imágenes, las alertas de las personas que son buscadas, ¿no? Aquí en la capital y en las ciudades en donde hubo iniciativas populares como las cascaritas por los desaparecidos, ¿no? Por ejemplo, ahí en Guadalajara y en otros estados. Entonces remarcan la inconformidad
pueden ser incómodas para el resto de la población, claro está, pero es esa incomodidad la que debe de romper el círculo de indiferencia o de la fiesta como tal, ¿no? En ese sentido, y estoy de acuerdo con ello. Entonces, no se pueden relegar, arrinconar realmente el dolor familiar y el dolor social, ya que los desaparecidos faltan a todos y todas, a la sociedad como tal también, frente a 135.000 proyectos de vida truncados en estos años, más de 20 años del fenómeno de la desaparición, y 135.000 personas desaparecidas, acumuladas en más de 2 décadas, como ya dije, ¿no? Estas representan una herida que no sutura ni puede hacerlo en el corto plazo, dada la dimensión persistente y ya acumulada estructural que han venido asumiendo las ausencias forzadas y la crisis forense de identificaciones a partir de la declaración de la mal llamada guerra al narco de Felipe Calderón hace ya prácticamente 20 años. Este año, el 11 de diciembre, se van a cumplir justo 20 de esa mal planeada y devastadora política pública, por así decirlo, de la llamada guerra al narcotráfico del 11 de diciembre del 2006. El mega evento global de la Copa, comercial, mediático, en que se ha convertido esta junta deportiva, ¿no? Esta justa, perdón, deportiva, la más popular del mundo, sí, pero funge como escenario urgente de visibilización nacional e internacional de personas desaparecidas y de otras causas sociales también legítimas, con miles de pancartas, consignas, lonas y fotos de personas buscadas que están siendo pegadas en las calles, que circulan altas en estandartes móviles al frente de las marchas y hasta pegadas en las vallas o en los escudos de los policías. Amén de las instrumentalizaciones y especulaciones en las que se han especializado distintos sectores de los medios corporativos, de los partidos políticos y de capas conservadoras dentro y fuera del país, la reivindicación pertinaz de verdad y justicia, de aparición con vida, búsqueda y protección de las personas buscadoras, literalmente amenazadas y asesinadas por decenas en sus territorios en los últimos años, esta desemboca en un coro transversal que trasciende los colores políticos y las latitudes y las épocas ya, porque estamos hablando de muchos sexenios, ¿no? Incluso remontándonos a las víctimas de desaparición forzada de la época de la contrainsurgencia, de la guerra sucia, ¿no? Desde los 70 en adelante. Y estos coros de gritos, de clamores, resuenan de Tijuana a Cancún, de Reynosa a Irapuato a Iguala, y entre todos los rincones de la República. Vale la pena retomar aquí integralmente y leerlo el comunicado del 10 de junio, fecha en que también se recuerda la matanza de Estado del jueves de Corpus, el halconazo de 1971. Este comunicado emitido y leído por las familias aglutinadas en torno al movimiento de la glorieta de las y los desaparecidos, titulado esperanzadamente hagamos que suceda hasta encontrarles, ¿no? Y dicen, familiares de desaparecidos en México nos hemos convocado a esta velada la noche previa a la inauguración del Mundial de Fútbol, y va a haber después también, con la finalidad de visibilizar ante los ojos de la comunidad internacional la crisis de desapariciones e impunidad que nos aqueja. Venimos de distintos estados de la República y hemos convocado al amplio de la sociedad civil a sumarse para que en conjunto iluminemos la búsqueda, ¿no? Ese era justo el lema de la marcha, iluminemos la búsqueda, que también circularon ahí folletos, postales, de nuestros seres queridos que han sido desaparecidos. El ejercicio de nuestro derecho a la manifestación pacífica es parte de las acciones de búsqueda como tal, y son brigadas que también buscan a la vez que manifiestan, es algo que luego pasa desapercibido, parece que es una manifestación cualquiera, pero son brigadas de búsqueda también, al pegar las fichas, al preguntar y al visibilizar los casos. Pero bueno, dicen entonces, esto es parte de las acciones que hacemos todos los días, y consta que sí, en el campo, escarbando la tierra con picos y palas ante las fiscalías e instituciones de búsqueda, exigiendo que cumplan con su labor.
en centros penitenciarios buscando a nuestros seres queridos o alguna pista que dé con ellos, porque en este país somos nosotras y nosotros mismos quienes buscamos ante la negligencia, incapacidad o complicidad del Estado. Esta es una acción pensada para aprovechar la vitrina en que se ha convertido México como sede del Mundial y con ello hacer que millones de miradas observen también la realidad que vivimos las familias de las más de 133,000 personas desaparecidas. Lamentamos que la postura del gobierno mexicano y de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, sea de descalificación a organismos internacionales que han señalado puntualmente la gravedad de esta crisis y se enfoque a su vez en la minimización, así como en deslegitimar nuestras acciones de protesta social. En su lugar, debería preguntarse por qué siguen saliendo a las calles las familias de personas desaparecidas si su equipo dice que está atendiendo la problemática y se ha impulsado reformas legislativas que supuestamente atienden la crisis. Esta reflexión quizás les permitiría ver más allá de una realidad fabricada y politizada. Hemos salido a las calles desde los 70s a gritar dónde están. Y lo seguiremos haciendo hasta que nos regresen a nuestros familiares y sancionen penalmente a los responsables. No se trata de provocaciones ni de proyectar al exterior ninguna imagen falsa. Es la realidad que nos rebasa. Aquí se está refiriendo a la polémica que hubo tras la decisión del Comité ONU de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas el 2 de abril pasado de movilizar, activar el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones para que el caso de las desapariciones en México sea remitido a la Asamblea General, entonces discutido en esa sede frente a todos los países, ¿no? Que es el mecanismo máximo de toda esta convención que poco a poco se ha aplicado artículo por artículo. Este es como el último escalón de toda una serie de diálogos y recomendaciones entre Naciones Unidas, el comité, particularmente de desapariciones, y el gobierno. Entonces hacen referencia a esta situación y también a alguna descalificación que llegó, por ejemplo, de Gobernación el otro día en una mañanera en que levantan explícitamente la sospecha de que hay grupos no legítimos entre los manifestantes de las personas desaparecidas, por ejemplo, los que vienen de Jalisco y cómo llegaron, etcétera, cuando en general y conociendo aquí las familias de Guanajuato, si es que llegan a Ciudad de México es porque se organizan desde antes y porque hay un movimiento que se apoya y van con sus propios recursos, pues tampoco es que hay ahí algo oculto en sí. Y bueno, entonces, bueno, creo que en eso se inserta también esta parte del mensaje. Y bueno, esto lo puedo hacer constar desde aquí, desde el acompañamiento que tenemos con las familias. Entonces yo creo que el tema no va por ahí. También ha habido grupos, bueno, realmente en todas las manifestaciones, que son al menos siete tipos de manifestaciones diferentes, veía ahí una infografía, ¿no? Entre otros grupos, pues, CENTE con normalistas, grupos de pensionados de Pemex, campesinos, transportistas todavía, ¿no? Como la onda de esas manifestaciones del otoño pasado y acá de primavera, etcétera. En fin, hay muchos grupos que se están visibilizando también aprovechando el mundial, pero también el grupo de buscadoras ha habido entre eh, algunas acusaciones que también no corresponden con la naturaleza pacífica de sus actos, ¿no? Que son fuertes, pero son fuertes por visibilizar el dolor en el espacio público y por el tipo de consignas, presencia, actos simbólicos como llevar las fosas al Zócalo, que se ha hecho en el pasado, u otros actos, digamos, de impacto también visual y emocional importante, que es justo el objetivo, ¿no? Pero no hay grupos que vengan con la intención de ser violentos como tal. Pero como en muchas marchas hay grupos de infiltración, podríamos decir así, infiltrados que a veces cometen provocaciones y ataques en contra de las fuerzas del orden o en contra de algún monumento que pueden justo confundirse luego con los propios manifestantes y para atrapar la atención de los medios y menospreciar las causas, ¿no? Esto todavía no ha pasado de una manera
tan contundente, pero estamos viendo ya señales y durante el desarrollo de estos partidos y del Mundial hay que tener cuidado a las violaciones a derechos humanos que ahí a veces ocurren o a estos grupos, ¿no? Sigue el comunicado. A todas las personas que vienen a México a disfrutar del Mundial les decimos que muestren empatía y respeten las protestas sociales. En general, además, están hablando de respeto al derecho, a la organización y la protesta social como tal. Entonces, no solo la suya, estoy extendiendo de alguna manera este derecho a todos y todas y no circunscribiéndolo de manera corporativa a su propio grupo, ¿no? Entonces dice que se sumen a visibilizar la crisis de desapariciones que nuestro gobierno minimiza. No pretendemos arruinar su fiesta, al contrario, esperamos puedan disfrutar de los partidos, a nuestros seres queridos también les gustaba el fútbol y hoy no están aquí para presenciar la Copa. Lo único que les pedimos es que sean conscientes de la realidad social, apoyando la búsqueda y la exigencia de que nuestros familiares regresen a casa. Se pueden sumar a nuestra lucha respetando las movilizaciones, difundiendo en sus redes las fichas de búsqueda, sumándose a los juegos de fútbol que organizamos en las calles, ¿no? Las cascaritas y a todas las demás acciones que estaremos realizando. Hoy queremos sembrar una luz en el corazón de todas las personas, la cual tenemos la esperanza de que iluminará nuestra búsqueda, que es, iluminemos la búsqueda, ¿no? Que el espíritu mundialista de unión, que es para eso debería ser el deporte, nos convoque más allá de la cancha y nos permita sumar fuerzas para encontrar a todas y todos nuestros familiares que han sido desaparecidos. ¿Por qué les buscamos? Porque les amamos hasta encontrarles, y así termina el comunicado, ¿no? En estos años las acciones de colectivos de búsqueda familiares no solo han ido resignificando los eventos deportivos o las fiestas religiosas como la Navidad, en la que denuncian y evidencian las sillas vacías en mesas y posadas familiares. Lo han hecho también con el Día de la Madre, en el que en cada 10 de mayo se realizan las marchas de la dignidad nacional, como han sido rebautizadas en ese día, o el propio 30 de agosto, el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, hoy ya entendidas de forma ampliada y como fenómeno presente y actual respecto del sentido originario instituido en ese día de la jornada de los desaparecidos por Naciones Unidas en su momento, en Celaya, Guanajuato. El colectivo Proyecto de Búsqueda busca en sus redes sociales, en colaboración con el Laboratorio de Resistencias contra las Desapariciones, Red Lab de la Universidad Ibero León, la carrera en Diseño Digital y el diseñador solidario WM, han realizado una campaña gráfica efectiva y contundente mediante una galería de imágenes y mensajes fundamentales. En un post de Facebook lo explican así. Para el fútbol hay organización mundial, para las familias buscadoras indiferencia nacional. El problema no es el fútbol, es que el dolor de miles parece importar menos que un evento deportivo. México quiere ser visto por el mundo, pero sigue sin mirar a sus desaparecidos. Para quienes quieran acompañar en ahí podemos poner el enlace en la descripción, pero pueden buscar la cuenta X Desaparecidos Guanajuato en los últimos posts. Ahí van a ver las 6 imágenes que tienen que ver con Mundial y la búsqueda de esta campaña de Proyecto de Búsqueda, también en las redes de Proyecto de Búsqueda, Twitter, X y Facebook, ¿no? En estas imágenes, en esta campaña se parte de una pregunta que dejo abierta aquí, a reservas de que puedan buscar ustedes mismos las respuestas en las fotografías ahí, pero también en la propia conciencia. ¿Qué pasaría si un turista desapareciera durante el Mundial? Y sobre todo un turista extranjero. Ahí la dejo abierta. El 11 de junio, mientras se juega el partido inaugural México-Sudáfrica, las personas buscadoras anuncian y sostienen acciones colectivas como mitines, cascaritas populares y de familias migrantes también. Otro grupo solidario, en espacios simbólicos de la ciudad, reapropiados por la gente de forma ejemplar para confrontar y afrontar las injusticias y violencias del presente, como por ejemplo en el antimonumento Más 72, en memoria de las víctimas de la masacre de San Fernando del 2010. Les mando un abrazo y saludo a todos y todas y a disfrutar el Mundial, pero con la conciencia de que todavía nos faltan 135,000 personas en el país. Muchísimas gracias, un abrazo.